Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio definitivo para todo lo relacionado con las series turcas. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! ¿Listos para embarcarnos en un viaje lleno de romance, intriga y un poquito de drama? Porque hoy nos sumergiremos en las 10 series turcas románticas que, según mis predicciones y basándome en lo que está en desarrollo, los enamorarán perdidamente en 2025. Si eres como yo y adoras las historias de amor épicas, los giros inesperados y personajes que te roban el corazón, entonces prepárate, porque este vídeo está hecho a tu medida. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favor muy especial. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal. Así no te perderás ninguno de mis análisis, reseñas y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento y del futuro. Activa también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 10 joyas turcas que conquistarán nuestros corazones en 2025. Empecemos fuerte con la número 1 en mi lista, una serie que promete ser un torbellino de emociones, El jardín secreto de Estambul. Imaginen esto, una joven y talentosa florista, interpretada por la carismática actriz Elif Kaya, descubre un antiguo jardín secreto en el corazón de Estambul. Este jardín no es solo un lugar hermoso, es un portal a recuerdos olvidados y un vínculo con un misterioso hombre de negocios, Demir Aslan, interpretado por el siempre cautivador Can Yaman. La química entre ellos es palpable desde el primer encuentro, pero ambos ocultan secretos que podrían destruir su naciente romance. La serie se sumerge en la historia de Estambul, la importancia de la familia y el poder curativo del amor. Prepárense para paisajes impresionantes, una banda sonora envolvente y una trama que los mantendrá al borde de sus asientos. El jardín secreto de Estambul no es solo una historia de amor, sino un viaje a través del tiempo y la cultura. El jardín, cuidadosamente diseñado para reflejar la rica historia de la ciudad, se convierte en un personaje en sí mismo. Cada flor, cada piedra cuenta una historia del pasado, entrelazándose con el presente de Elif y Demir. El jardín ha sido testigo de innumerables romances, tragedias y secretos, y ahora está destinado a ser el escenario del amor entre Elif y Demir, un amor que deberá superar las sombras del pasado. La serie promete explorar los rincones más bellos de Estambul, desde el bullicioso Gran Bazar hasta la serenidad de la Mezquita Azul, creando un telón de fondo visualmente impresionante para la historia de amor. La banda sonora, compuesta por melodías tradicionales turcas fusionadas con arreglos modernos, complementará a la perfección el ambiente mágico y romántico de la serie. En el puesto número 2, tenemos una comedia romántica que les sacará más de una carcajada, Amor a primera vista. Digital. Esta serie explora el mundo de las citas online con un toque turco. Nuestra protagonista, Leyla Demir, una brillante pero algo torpe programadora, decide crear una aplicación de citas perfecta para encontrar el amor verdadero. Lo que no esperaba es que ella misma se convirtiera en la prueba beta de su propia creación. A través de una serie de citas desastrosas y encuentros inesperados, Leyla descubre que el amor verdadero puede estar más cerca de lo que cree, quizás en la persona menos pensada, su mejor amigo, Emre Kaya, un diseñador gráfico con un talento increíble para sacarla de apuros. La serie es fresca, divertida y con un mensaje muy claro. A veces, las mejores conexiones se construyen fuera de la pantalla. Amor a primera vista. Digital, es una comedia que se burla de las convenciones de las citas modernas, mostrando tanto los aspectos divertidos como los frustrantes de buscar el amor en el mundo digital. La serie se centra en la torpeza social de Leyla, sus intentos fallidos de navegar por el mundo de las citas online, y la forma en que su amistad con Emre se transforma lentamente en algo más. Emre, el confidente de Leyla, siempre está ahí para ofrecerle un hombro en el que llorar después de una cita desastrosa, y para ayudarla a ver el humor en sus desventuras amorosas. La serie explorará la dinámica de la amistad entre hombres y mujeres, y cómo a veces el amor verdadero está justo frente a nuestros ojos, disfrazado de amistad. La serie también abordará temas como la autoaceptación, la importancia de ser uno mismo, y la idea de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Continuamos con el número 3, un drama romántico con un toque sobrenatural, Sombras de un amor eterno. Esta serie nos transporta a una pequeña ciudad costera donde la leyenda y la realidad se entrelazan. Una joven restauradora de arte, Deniz Yilmaz, llega a la ciudad para restaurar un antiguo faro. Allí conoce a un pescador enigmático, Aras Güler,
quien parece estar conectado con el faro de una manera misteriosa. A medida que Denise profundiza en la historia del faro, descubre un amor trágico que se repite a través de los siglos. La serie explora temas como la reencarnación, el destino y el poder del amor para trascender el tiempo y el espacio. La atmósfera es mágica y la historia te atrapa desde el primer momento. Sombras de un amor eterno es una serie que te sumerge en un mundo de misterio y romance, donde el pasado y el presente se entrelazan de forma fascinante. El faro, un símbolo de esperanza y guía, se convierte en el centro de la historia, guardando los secretos de un amor que ha resistido la prueba del tiempo. Denise, la restauradora de arte, se siente inexplicablemente atraída por el faro y por Aras, el pescador enigmático, cuya mirada parece esconder siglos de sabiduría y dolor. A medida que Denise descubre la historia del faro, se da cuenta de que ella y Aras están destinados a repetir un amor trágico del pasado, pero podrán romper el ciclo y encontrar la felicidad en esta vida. La serie explorará temas profundos como la memoria, el destino, el poder del amor para trascender la muerte y la idea de que todos estamos conectados de alguna manera con el pasado. En el número 4, tenemos un thriller romántico que les hará cuestionar todo, La espía que me amó. Secretamente. Esta serie es puro suspenso y romance prohibido. Una agente secreta turca, Ayşe Kaya, se infiltra en una organización criminal internacional. Su misión se complica cuando se enamora del líder de la organización, un hombre carismático y peligroso llamado Kenan Demir. Ayşe debe elegir entre su deber y su corazón, arriesgándose a perderlo todo en el proceso. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción impresionantes y una química explosiva entre los protagonistas. La espía que me amó. Secretamente es una serie llena de adrenalina y pasión, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más borrosa. Ayşe, una agente secreta altamente entrenada, se enfrenta a la misión más difícil de su vida, enamorar a Kenan Demir, el líder de una peligrosa organización criminal. Sin embargo, a medida que Ayşe se acerca a Kenan, se da cuenta de que él no es el monstruo que esperaba, y se enamora perdidamente de él. Ahora Ayşe debe elegir entre su deber como agente y su amor por Kenan, arriesgándose a perder todo lo que ha construido y a traicionar a su país. La serie explorará temas como la lealtad, el sacrificio, la moralidad, y la idea de que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Llegamos al número 5 con una serie que tocará sus corazones, El diario de un amor imposible. Esta serie está basada en un bestseller turco y cuenta la historia de dos personas de mundos completamente diferentes que se enamoran a pesar de las barreras sociales y culturales. Una joven de clase alta, Zeynep Aslan, se enamora de un joven de origen humilde, Mehmet Güler. Su amor se enfrenta a la oposición de sus familias y a los prejuicios de la sociedad. La serie es una reflexión sobre la desigualdad, la importancia de la familia y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. El diario de un amor imposible es una serie que te conmoverá profundamente, mostrándote la fuerza del amor en medio de la adversidad. Zeynep, una joven privilegiada que vive en un mundo de lujo y opulencia, conoce a Mehmet, un joven trabajador que lucha por salir adelante en un mundo lleno de desigualdades. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Zeynep y Mehmet se enamoran perdidamente, pero su amor se enfrenta a la oposición de sus familias, quienes se niegan a aceptar su relación. Zeynep y Mehmet deberán luchar contra los prejuicios de la sociedad y los obstáculos que se interponen en su camino, para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. La serie explorará temas como la clase social, la desigualdad, la tradición y la importancia de seguir tu corazón, incluso cuando todo el mundo está en contra de ti. En el puesto número 6, tenemos una serie histórica que los transportará a otra época, El sultán y la bailarina. Esta serie nos cuenta la historia de amor prohibido entre un sultán otomano y una bailarina de danza del vientre. La serie está llena de intrigas palaciegas, traiciones y un romance apasionado que desafía las convenciones sociales. La ambientación es espectacular y la historia te sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano. El sultán y la bailarina es una serie que te transportará al corazón del Imperio Otomano, un mundo de poder, lujo y sensualidad. La serie narra la historia de amor entre el sultán Murad y Layla, una hermosa y talentosa bailarina de danza del vientre que cautiva al sultán con su gracia y belleza. Su amor es un desafío a las convenciones sociales, ya que Layla es una plebeya y el sultán es el líder supremo del imperio. Su relación desata una ola de intrigas palaciegas, traiciones y conspiraciones, ya que muchos en la corte ven su amor como una amenaza a su poder y estatus.
El sultán y Layla deberán luchar contra sus enemigos y contra las restricciones de la sociedad para proteger su amor y encontrar la felicidad. La serie explorará temas como el poder, la ambición, la tradición, el amor prohibido y el papel de la mujer en una sociedad dominada por hombres. Continuamos con el número 7, una comedia romántica con un toque mágico, La hechicera del Bósforo. Esta serie nos cuenta la historia de una joven hechicera que vive en una casa antigua a orillas del Bósforo. Utiliza sus poderes para ayudar a los demás, pero su vida cambia cuando conoce a un arquitecto escéptico que no cree en la magia. A medida que se enamoran, la hechicera debe decidir si revelar su secreto o arriesgarse a perder el amor de su vida. La serie es encantadora, divertida y con un mensaje muy positivo sobre la aceptación y el amor incondicional. La hechicera del Bósforo es una serie que te encantará con su magia, humor y encanto. Elif, una joven hechicera que vive en una antigua casa a orillas del Bósforo, utiliza sus poderes para ayudar a los demás, realizando pequeños hechizos para mejorar sus vidas. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Demir, un arquitecto escéptico que no cree en la magia. Elif se siente atraída por Demir, pero teme revelar su secreto, ya que cree que él nunca la aceptará si descubre que es una hechicera. A medida que Elif y Demir se enamoran, Elif debe decidir si revelar su secreto o arriesgarse a perder el amor de su vida. La serie explorará temas como la aceptación, la confianza, la magia, el escepticismo, y la idea de que el amor puede superar cualquier barrera, incluso la incredulidad. En el número 8, tenemos un drama romántico que les hará reflexionar sobre el destino, Los hilos del destino. Esta serie nos cuenta la historia de dos personas que están destinadas a estar juntas, pero una serie de eventos desafortunados los separa una y otra vez. A pesar de las dificultades, nunca dejan de amarse y luchan por encontrar el camino de regreso el uno al otro. La serie es emotiva, conmovedora y con un mensaje de esperanza y perseverancia. Los hilos del destino es una serie que te tocará el corazón, mostrándote la fuerza del destino y la perseverancia del amor. Layla y Aras están destinados a estar juntos, sus vidas entrelazadas por hilos invisibles que los atraen el uno al otro. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados, como malentendidos, tragedias familiares y decisiones equivocadas, los separa una y otra vez. A pesar de las dificultades y la distancia, Layla y Aras nunca dejan de amarse y luchan por encontrar el camino de regreso el uno al otro. La serie explorará temas como el destino, el libre albedrío, la pérdida, la esperanza, la perseverancia, y la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de superar cualquier obstáculo. Llegamos al número 9 con una serie que celebra la amistad y el amor, 4 amigas y un secreto. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigas inseparables que comparten un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. A medida que enfrentan los desafíos del amor, la amistad y la vida adulta, descubren la importancia de apoyarse mutuamente. La serie es divertida, realista y con personajes con los que te identificarás de inmediato. 4 amigas y un secreto es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad y el amor. Denise, Aise, Zeynep y Elif son 4 amigas inseparables que se conocen desde la infancia. A medida que crecen y enfrentan los desafíos de la vida adulta, como el amor, el trabajo y las responsabilidades familiares, descubren que la amistad es el lazo más fuerte que las une. Sin embargo, un secreto que comparten desde hace años amenaza con destruir su amistad y cambiar sus vidas para siempre. Las 4 amigas deberán aprender a confiar unas en otras y apoyarse mutuamente para superar los obstáculos y proteger su amistad. La serie explorará temas como la amistad, el amor, la lealtad, el secreto, la traición, y la importancia de tener a alguien en quien confiar en los momentos difíciles. Y finalmente en el puesto número 10, tenemos un drama romántico con un toque de misterio, La promesa olvidada. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que regresa a su pueblo natal después de muchos años para descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres. En su búsqueda, se encuentra con un hombre enigmático que guarda secretos sobre su pasado. A medida que se enamoran, deben enfrentarse a las fuerzas oscuras que amenazan con separarlos. La serie es intrigante, emocionante y con un final que te sorprenderá. La promesa olvidada es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento combinando romance, misterio y suspenso en una trama fascinante. Daphne regresa a su pueblo natal después de muchos años de ausencia para investigar la muerte de sus padres, un evento traumático que marcó su infancia. En su búsqueda de la verdad, Daphne se encuentra con Kerem, un hombre enigmático que conoce muchos secretos sobre el pasado de su familia.
A medida que Daphne y Kerem se enamoran, descubren que hay fuerzas oscuras que intentan mantener la verdad oculta y separarlos. Daphne y Kerem deberán unir sus fuerzas para descubrir la verdad sobre la muerte de sus padres y proteger su amor. La serie explorará temas como la venganza, el perdón, la verdad, el secreto, el misterio, y la idea de que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros y peligrosos. Y ahí lo tienen. Mis predicciones para las 10 series turcas románticas que los enamorarán en 2025. Espero que esta lista les haya dado muchas ideas para agregar a su lista de próximamente a ver. Recuerden que estas son solo predicciones basadas en la información que tengo hasta ahora, pero estoy seguro de que todas estas series serán un éxito. Ahora, para recapitular brevemente, hemos recorrido una amplia gama de géneros dentro del romance turco, desde dramas históricos y thrillers llenos de suspenso hasta comedias románticas ligeras y series con toques sobrenaturales. Cada una de estas series promete historias cautivadoras, personajes memorables y, por supuesto, mucho romance. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber cuáles de estas series les emociona más. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuál les llama más la atención. ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias en 2025? Compártanla conmigo en los comentarios. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, para que pueda llegar a más personas que aman las series turcas tanto como nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Y lo más importante, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas series para analizar, y su apoyo me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.